Bueno, y desde aquí, desde afuera del ex Congreso Nacional, no es que nos hayan echado, pero es que ya está más agradable la temperatura. Juan Pablo Luna, de Plataforma Telar, una vez más, bienvenido. Nos tenías un poco abandonados. Buenas noches, Mónica. Pone cara como de circunstancias. Pero en fin, hoy día, Juan Pablo, es bien importante lo que vamos a conversar, porque ya decía algo Josefina respecto de las iniciativas, que es una forma de las iniciativas de norma constitucional, una de las formas de participar. Pero hoy día vamos a hablar justamente de participación en la Convención Constitucional y quiero que expliquemos por qué es importante, porque hay básicamente tres dilemas respecto a la participación. ¿Cuáles son esos tres dilemas? Bueno, por un lado, todo proceso participativo genera costos, ¿no? Y genera, estábamos escuchando recién, digamos, que, por ejemplo, el proceso de consulta indígena requiere una cantidad de recursos y de procedimientos que llevan tiempo y lucas, ¿sí? O sea, es importante, pero tiene costos. Esa es la legitimidad. Entonces, es muy importante para la legitimidad del proceso, pero al mismo tiempo hace más difícil y más lenta la decisión. Entonces, ahí hay uno. Parte, digamos, el equilibrio que hay que buscar es que sea un procedimiento relativamente eficiente, pero que al mismo tiempo permita la participación. Ya. ¿Qué otro dilema hay? El segundo es que ojalá la participación genere incidencia. Es decir, nosotros estamos bastante acostumbrados a escuchar en nuestro trabajo de terreno que la gente está cansada de ser escuchada, ¿sí? Pero después dice, a la hora de los quibos, mi opinión vale poco y no se me toma demasiado en cuenta. Que no es lo mismo que vinculante, pero que es distinto de echar en un saco roto y escuchar por escuchar. Exacto, es un diálogo y una participación que ojalá sea incidente. Comencemos con las gráficas para que después veamos el tercer dilema que lo dejamos pendiente. Y la primera de las gráficas nos va a hablar respecto de qué tan conocidos son los mecanismos de participación. Y si lo vemos a pantalla completa, lo que es más conocido, efectivamente, que son, por ejemplo, los plebiscitos dirimentes, Juan Pablo, no es necesariamente, es más, al contrario, es de las cosas que menos aceptación tiene. Sí, esto viene en nuestros paneles de escucha y de opinión. Nosotros tomamos casi todas las instancias que el reglamento de la constituyente había decidido implementar como parte de la participación ciudadana en el proceso y le preguntamos a la gente cuánto las conocía, ¿sí? La más conocida y la más discutida hasta ahora ha sido, como vemos ahí en el gráfico, la de los plebiscitos dirimentes, ¿sí? Y es la que más es conocida por parte, digamos, de la ciudadanía. La menos conocida son las que se llaman Jornadas Nacionales de Deliberación, que son días feriados que la constituyente decidió dedicar a diálogos nacionales sobre algún tema en particular. Y después tenemos... Hay otras, como foros de deliberación, cuentas populares constituyentes, cabildos comunales y tal vez audiencias públicas, la gente lo conozca más allá de cuán aceptado o no sea. Eso parece también tener una buena aceptación. Y las audiencias han sido parte, digamos, del proceso también de reglamento, son más conocidas. Claro, es más habitual y es más lógico, está dentro de cómo opera además normalmente el sistema político, así que no es tan novedoso como lo que tú mencionabas. Ahora, veamos a la siguiente gráfica porque nos va a decir, la siguiente gráfica, ahí la tenemos. Bueno, ¿de qué forma le gustaría a la gente participar? Y eso es bien importante porque refleja además diferencias respecto a lo que pasa con un panel territorial, con gente muchas veces de menos recursos que lo que dirían, por ejemplo, los paneles que tenemos de empresarios. ¿Cuáles son las conclusiones, Juan Pablo? La conclusión básicamente es que cuando le preguntamos a los paneles más populares, ¿sí? Que son estos paneles que están aquí, el panel territorial, la gente lo que quiere es dar ideas, opinar, pero cuando vamos un poquito más en profundidad, básicamente es comunicar sus problemas y sus demandas cotidianas. Más que transmitir propuestas concretas. Exacto, más que transmitir propuestas concretas. Opinar nuestros problemas, reuniones virtuales, cabildos o conversatorios presenciales, aportar ideas desde mi área de conocimiento. Opinar y dar ideas, 43% versus un 44% que no tiene ni un interés, digamos. Pero ahí están los dos polos. 44% no tiene nada, no quiere saber nada con el proceso. Nosotros, yo estuve la semana pasada en Antofagasta nuevamente, haciendo un par de conversatorios con mujeres y hay mucho desinterés y mucho, digamos, desenganche con la convención. Lo cual es un tremendo problema que vamos a conversar. Pero, y algo que se ve Pero ahí... veamos la diferencia con lo que hablábamos. Perdón, tú me ibas a decir algo antes. No, hay algo que se ve ahí en el gráfico nuevamente, es que
solo el 4% ahí lo estamos viendo. Manifiesta que quiere participar de plebiscitos, por ejemplo. Tuvimos toda esta discusión sobre los plebiscitos dirimentes y según vemos ahí, solo el 4% de esos segmentos de la población quiere participar. Esto no cambia mucho cuando nos pasamos a sectores de clase más alta y a expertos en política pública o empresarios. Ese 4% solo sube a un 8%. Ya, o sea, los plebiscitos no parecen algo que le interesara mucho a la ciudadanía, sea de sectores populares o más acomodados. Y uno se pregunta también, ahí ojo, para los convencionales, en dónde se gastan la energía, si realmente vale la pena gastarse y demorarse en algo que no genera tanta importancia como si recibir a la gente a hacer trabajo territorial. Ya, lo que sí tú me decías, hay una diferencia, los empresarios quieren ser considerados más bien no desde sus problemas, sino desde su expertise. No solo los empresarios, sino también el panel de Hay Mujeres, por ejemplo, digamos que son expertas en política pública. Lógicamente lo que quieren es no transmitir sus problemas ni sus demandas, sino aportar soluciones, ¿no? Perfecto. Y ahí se da vamos al tercer dilema que planteábamos, que habíamos dejado pendiente al principio, que es que de alguna manera el desafío para el proceso constituyente es dar iguales oportunidades de participación y de voz a distintos sectores de la ciudadanía. Que sea representativo. Que represente y que dé cabida a distintos intereses y a gente que usualmente no ha participado de la política en Chile. Y aquí lo que vemos es un desafío en ese sentido, ¿no? Quiero que justamente viendo opiniones, para que no se nos vaya el tiempo y no dejemos nada en el tintero, veamos la siguiente gráfica, porque ustedes ya están empezando ahora a entelar, esto va a ser súper importante, a preguntar por atención en sus casas, contenidos. ¿Qué opina la gente? Porque ahí después vamos a poder hacer el contraste entre lo que votan adentro y lo que la gente opina. Contenidos de la nueva Constitución. Aquí están todos los paneles juntos, están todos reunidos, los distintos paneles de Plataforma Telar, y se les preguntó por dos cosas: si estaban de acuerdo o no con el Estado plurinacional y si estaban de acuerdo o no con una Constitución que fuera ecológica. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Las conclusiones son que estos son dos grandes temas, ¿no? Hay dos grandes, digamos, como expectativas respecto a la nueva Constitución. Lo primero es, hay más acuerdo en general con una Constitución ecológica y que se haga cargo de los problemas medioambientales y de sustentabilidad. Pero también hay un grado de acuerdo importante en términos de que la Constitución declare un Estado plurinacional. Ahora, donde va a haber diferencias, ¿qué significa? Exactamente, y lo veíamos recién también en si esto, por ejemplo, incorpora restitución de tierras, en qué... Autonomías, ¿sí? Perfecto. Y ahí está el promedio, entonces 51,3% está de acuerdo con un Estado plurinacional y la Constitución ecológica un 75,3%. Pero veamos las diferencias, Juan Pablo, entre distintos paneles para que veamos, por ejemplo, el panel territorial, donde hay gente de menos recursos, y versus el panel empresarial. ¿Qué pasa en el panel territorial? Un 49,2% está de acuerdo con un Estado plurinacional, baja respecto al promedio general, está más abajo, y la Constitución ecológica está más arriba que el promedio general con un 79,7%. Quiero que veamos de inmediato la siguiente gráfica con el contraste con el panel empresarial, a ver qué nos dicen ahí, y ahí lo tenemos entonces desplegados, y en el caso de los empresarios ahí cambia completamente porque tenemos un 61,5% que está muy en desacuerdo con que sea un Estado plurinacional, completamente desconectado de la opinión promedio general. Y con la Constitución ecológica ahí está como bien parejo entre el muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo y ni de acuerdo en desacuerdo, en torno al 20%. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta discordancia? No, nuevamente, y esto es algo que hemos visto, digamos, en torno a otras preguntas, estas son las dos puntas de la distribución, ¿no? Y de alguna manera los sectores medios y medio altos están como en el medio de estos dos paneles, ¿no? Lo que vemos aquí es que de alguna manera a raíz de los resultados, por ejemplo, de la primera vuelta el otro día, se conversó bastante respecto a cuánto había que cambiado el país y las preferencias de la gente. ¿Si era más representativa esa elección o la convención? ¿Si ya estaba atrás el octubrismo? Si se habían dejado atrás, digamos, las expectativas que la gente tenía respecto a la constituyente, o si esto seguía siendo
un tema profundamente sentido por la población. Y lo que vemos aquí es que, de alguna manera, las diferencias que se establecieron y que de algún modo dejan muy desperfilados a los sectores altos y empresariales respecto al resto de la población, siguen estando presentes en temas importantes como el de la plurinacionalidad y la constitución ecológica. Ya, no son temas, como se ha dicho a veces, de una izquierda caviar, entonces. No, no son temas de una izquierda caviar, son más sentidos por una izquierda caviar, pero a nivel territorial sigue habiendo, digamos, y es súper importante el tema. Ojo, yo no estoy diciendo que comparta además el apelativo, estoy citando expresiones que han estado de parte de analistas. O sea, o izquierda boutique también ha sido la este panel territorial, digamos, del cual estamos hablando, está muy lejos de la izquierda caviar. Sí. Y está tan mal representado por la izquierda caviar como por el resto del sistema político. Pero si uno va y escucha estas voces, lo que encuentra es que las demandas siguen estando ahí, marcando al mismo tiempo diferencias importantes con los sectores empresariales que han sido desde el principio aquellos que han tenido una posición más recalcitrante en contra del proceso constitucional. Y aquí hay un tremendo mensaje no solo para la convención, sino para quien sea electo, sea José Antonio Kast, sea Gabriel Boric, de hacerse cargo también de estos temas que van a ir por la vía de la Constitución, pero también en el día a día son temas relevantes para un presidente. Y algo que es súper importante, tal vez para cerrar, Mónica, pero usualmente pensamos desde la academia y desde el análisis, se piensa a la ecología y a los temas medioambientales como muchas veces postmateriales, ¿no? Sí. Preocupaciones de gente que tiene solucionado su día a día. Hoy en Chile estos son temas profundamente asociados a lo material. Los sectores populares son los que más han sufrido la degradación medioambiental y son los que tienen hoy una visión más cristalizada respecto a esta necesidad. Basurales, contaminación, zonas de sacrificio, salud, cambio climático, prevalencia de enfermedades producto de la contaminación. Estos no son temas de élite. El agua, por ejemplo, también, de los cultivos, o sea, la forma en que su vida también cambia cuando se adaptan o no, cuando se mitigan o no las consecuencias de un cambio climático, no son temas de élite, son temas que viven día a día y que quienes pertenecemos a sectores mucho más privilegiados no vivimos esas consecuencias de la manera en que ellos la viven, así que es tema importante tener en cuenta. Juan Pablo, como siempre, un gusto tenerte nuevamente acá en Aquí se debate Convención. Un placer. Bueno, y para ustedes, ojo, porque ahí está, ustedes lo están viendo, tenemos plataforma telar para que entren y revisen en profundidad todos estos contenidos, una cantidad de gráfica, de cosas que pueden investigar. Y sí, pues ahí está nuestro querido código QR. Me preguntaron la otra vez cómo se hacía, que no lo había repetido. Bueno, tomen su celular, pónganlo en modo de foto, para los que no son tan tecnológicos, mi mamá me retó de nuevo. Póngalo frente al código QR y ahí sale como una especie de cuadradito amarillo. Ustedes lo pinchan y los va a llevar entonces a la posibilidad de ser parte de este panel que sigue observando con tanta atención este proceso histórico de la Convención Constitucional. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí se debate Convención con el vicepresidente Jaime Baza.